Si quieres saber cómo mejorar el ataque de tu Aioros y que pegue como el de Dante, quédate para que lo descubras. Después de ver al Aioros de Dante en acción, muchos de nosotros nos quedamos con la duda de cómo hacer que el nuestro pudiera tener tanto rendimiento o tanto poder al momento de estar utilizando sus ataques. Con esos golpes fulminantes que hace de arriba de 100.000k de daño y que normalmente eliminaban la unidad que atacaban a menos que tuvieran diente de dragón, muchos ya nos lo queremos llevar a duelo sagrado y ver qué es lo que pasa. Sin embargo, al momento de llevarlo a nuestras partidas vemos que simple y sencillamente no nos está rindiendo y estamos perdiendo más de lo que estamos ganando. Así que en este video veremos lo siguiente. Primero veremos cómo está construido el Aioros de Dante B, así como de otros participantes de Ymir y por qué están construidos de esta manera. Segundo, analizaremos cómo es que esta construcción afecta el daño que es capaz de hacer nuestro Aioros al momento de que nosotros lo utilizamos en una pelea. Y tercero, plasmaremos esta información para entender cómo es que debemos de construir a nuestro Aioros si es que queremos utilizarlo en duelo galáctico. Y todo esto lo podremos calcular ya que, bienvenidos a la Logia de los Santos Mojados, donde usamos la ciencia del cosmos para calcular las mejores estrategias de Saint Seiya Awakening. Así que suscríbete y dale click en la campanita para que te enteres cuando tengamos una nueva estrategia para ti. Y si quieres y puedes apoyar más allá, recuerda que puedes hacerte miembro de la logia con el botón de unirse. Tras ver rápidamente el Aioros de Dante, nosotros estaríamos tentados a replicar tal cual los cosmos que él está utilizando. Serpiente o algún otro cosmo de ataque físico, fuego de cristal, espada de Damocles y tenacidad. Así que lo equipamos y después de dejar listo a nuestro propio Aioros, nos lo intentamos llevar a duelo galáctico y veremos que las cosas no van a salir para nada como lo esperamos. Y no tiene nada que ver con los niveles de habilidades que tenemos o con que tengamos o no cosmos tan buenos. Si nosotros vemos el Aioros de otro de los concursantes de Ymir, veremos una construcción muy similar, con la diferencia de que tiene devoto en vez de fuego de cristal. Y si una vez más simple y sencillamente replicamos exactamente lo que vemos y esto una vez más lo intentamos llevar a duelo galáctico, lo que ocurrirá es que una vez más nos encontraremos con un problema un poco grande. Esta vez no tanto, sin embargo sí un problema real, y es que nuestro Sagitario no está rindiendo de la manera en la que nosotros estamos esperando que rinda. No va a ser esos golpes tan gigantescos y simple y sencillamente nos va a decepcionar un poco. Así que ¿dónde radica el error o el punto importante al momento de construir nuestro Aioros, o por qué no es tan bueno como los de otros? Pues bueno, el problema es que estamos simple y sencillamente replicando los cosmos y no el motivo por el cual se están utilizando estos cosmos específicos, y que a su vez nos lleva a buscar un subatributo en extremo importante para Aioros: el nivel crítico. Aioros es un personaje que una vez renacido nos va a otorgar bonos de nivel de crítico junto con otras armaduras renacidas que nos encontraremos, añadidos a su base de 300 puntos de nivel crítico, que nos darán como total 478 puntos de nivel crítico que tendrá el de base. Y este es muy importante, ya que este número es el que determina si nosotros somos capaces o no de hacer un golpe crítico. Si nosotros incrementamos este número equipando devotos o cosmos que tengan este valor en él, nosotros estaremos aumentando nuestro nivel crítico y esto incrementará nuestra probabilidad de hacer un golpe crítico. La manera en la que se calcula si un ataque va a ser crítico o no es la siguiente: es el crítico base de nuestro personaje multiplicado por 150 más el nivel de crítico, dividido entre 150 más la resistencia de crítico de nuestro oponente. Ahora bien, la mayoría de los personajes tienen una resistencia de crítico de 0, mientras que los personajes tanque tienen una resistencia de nivel crítico de 450 puntos. Pero una vez más, esto es algo que solamente tendrán los personajes que son tanques, como Shiryu o Shun. Debido a cómo funciona esta ecuación y que la mayoría de los personajes tienen un valor de 0, esto quiere decir que si nosotros tenemos un valor de 2000 puntos de nivel crítico, vamos a tener un 100% de probabilidad de hacer un golpe crítico. ¿Y cómo logramos esto? Pues para eso es precisamente que se utiliza el cosmos de la espada de Damocles,
ya que al momento de nosotros utilizar un ataque que gasta energía, nos va a aumentar no solamente nuestro ataque físico en 20% por cada energía gastada, sino además el efecto crítico en 200 por cada energía gastada. Esto quiere decir que el flechazo de Aioros, la flecha dorada, que gasta 4 puntos de energía, nos va a otorgar 800 puntos de nivel crítico. Si nosotros restamos estos 800 puntos de nivel crítico, quiere decir que si nosotros tenemos 1200 puntos de nivel crítico, seremos capaces de hacer siempre un crítico con nuestra flecha dorada. Y es aquí precisamente donde entra la construcción de nuestro Aioros, ya que necesitamos brindarle nivel crítico para poder alcanzar esos 1200 puntos. Ahora bien, Aioros por sí solo tiene 300 puntos de nivel crítico. Al momento de nosotros renacer su armadura, vamos a ganar un bono de 100 puntos de nivel crítico. De la misma manera, si renacemos a Shura, ganaremos 15 puntos de nivel crítico. Aioria nos dará otros 5 puntos de nivel crítico. Y finalmente Seiya, que nos dará 7 puntos adicionales de nivel crítico, dándonos un total de 127 puntos de nivel crítico. Si además nosotros obtenemos la máxima bonificación subiendo esto a nivel 4, podremos obtener 51 puntos adicionales de nivel crítico, dándonos en total 178 puntos de nivel crítico. Si esto lo agregamos a los 300 puntos que ya tiene de base Aioros, tendremos un total de 478 puntos de nivel crítico base. Esto quiere decir que solamente nos restará buscar 722 puntos de nivel crítico con todos nuestros cosmos. Así que primeramente nosotros podemos utilizar Devotos, el cual SS nos dará 216 puntos de nivel crítico cada uno de ellos, dándonos en total 648 puntos adicionales de nivel crítico, dejándonos solamente 74 puntos por encontrar. Esos 74 puntos necesitaremos encontrarlos ya sea en otros Devotos o en algún cosmo rojo. Si nosotros logramos hacer esto, llegaremos o pasaremos esos 1200 puntos que necesitamos para asegurar el crítico contra personajes que no sean tanques sino tienen resistencia de crítico. Ahora bien, el nivel de crítico como subatributo tiene un máximo de 57 puntos en Cosmos SS y de 51 puntos en los Cosmos S. Es por esto que nosotros pudiéramos considerar que tiene un máximo de 50 puntos para que independientemente de que si tengas Cosmos S o SS, utilizando 3 devotos SS nivel 10, tú necesitarías 2 subatributos de nivel crítico para poder alcanzar los 1200 puntos. Por el contrario, si tú no tuvieras acceso a devotos SS y solamente tuvieras devotos S, cada uno te brindaría 198 puntos de nivel crítico o un total de 594 puntos de nivel crítico entre los 3, restándonos 128 puntos de nivel crítico, los cuales los podemos conseguir con 3 subatributos de nivel de crítico. Entonces, si queremos llegar a esos 1200 puntos, necesitamos utilizar un juego de 3 devotos y de 2 a 3 subatributos dependiendo de si son S o SS para poder alcanzar y pasar esos 1200 puntos de nivel crítico. Ahora bien, pero esto asume que queremos equipar devoto y el problema que tienen los cosmos de devoto es que estos no nos brindan nada más que nivel de crítico y puntos de salud, a diferencia de por ejemplo Fuego de Cristal, el cual nos brinda ataque y velocidad además de perforación, mejorando nuestro daño un montón al momento de nosotros utilizarlo. Sin embargo, al nosotros utilizar Fuego de Cristal, vamos a perder esos 594 a 648 puntos que nos va a brindar devoto de nivel crítico, y estos puntos los vamos a tener que buscar en otro lado. Esto quiere decir que el resto de nuestros cosmos necesitarían tener un montón de nivel crítico entre ellos para poder alcanzar esos 1200 puntos de nivel crítico que necesitamos para asegurar que vamos a hacer un golpe crítico. Así que partiendo de que queremos alcanzar los 1200 puntos y que Aioros con sus bonos ya tiene 478 puntos de nivel crítico, nos restarían buscar 722 puntos en subatributos. Esto querría decir que nosotros necesitaríamos 13 subatributos para poder alcanzar los 1200 puntos. Ahora aquí hay un pequeño detalle. Solamente los cosmos rojos y azules pueden tener este subatributo, lo cual quiere decir que solo tenemos 6 cosmos para poder encontrar. Así que si necesitamos 13 subatributos, necesitaríamos que nuestros 6 cosmos tuvieran doble subatributo de nivel crítico y que uno de ellos
tuviera un triple subatributo de nivel crítico. Si al nosotros equipar nuestros fuegos de cristal y el resto de nuestros cosmos no somos capaces de conseguir toda esa cantidad de subatributos de nivel crítico, lo que va a ocurrir es que no vamos a alcanzar esos 1200 puntos, y es por esto que nuestros flechazos no harán tanto daño. Tomemos este ejemplo en el que tenemos 662 puntos de nivel crítico. Si utilizamos nuestra fórmula para calcular cuál es la probabilidad que tendría nuestro Aioros de hacer un flechazo crítico, nos daría que solamente tiene un 38% de probabilidad. 38%. En vez de nosotros pensar en que solamente va a ser ese flechazo cada 4 de 6 veces, podemos tomar este 38% para calcular el daño promedio que estaría haciendo nuestro Aioros. Y esto lo podemos tomar del concepto precisamente de daño por segundo que utilizan otros RPGs. Es cierto, nosotros no hacemos daño por segundo, sin embargo, a nuestros personajes hacer daño con cada uno de nuestros ataques, pudiéramos pensar no en daño por segundo, sino en daño por ataque o DPA. Para entender todo esto del DPA, hagamos un pequeño ejemplo. Calculemos cuánto daño base haría este Aioros. Primero, con su cristal de fuego. Aioros va a tener un ataque total de 11.623 puntos de ataque físico. Gracias a Damocles, esto se va a convertir en 20.921 puntos de ataque físico al momento de lanzar su flechazo, gracias a que gana el 80% de ataque físico. Este lo multiplicaríamos por nuestro multiplicador de ataque, que sería 4.4, que representa ese 440%. Y nos va a dar un total de 92.052 puntos de daño. Ahora bien, este golpe puede o no puede ser crítico. El 38% de las veces, como ya lo calculamos, será crítico, y el 62% restante no va a ser crítico. Considerando esto, que el 62% de las veces va a ser 92.052 puntos de daño, y que el restante 38%, esos 92.052, se multiplicarían por 1.5629, nuestro DPA o daño por ataque promedio sería de 111.742 puntos de daño. Ahora intentemos lo mismo, pero con un conjunto de cosmos que le den 1200 de nivel crítico. En este caso, nuestro ataque total se reducirá a 10.916 puntos, los cuales una vez más se multiplicarán por 1.8 gracias a la espada de Damocles, dándonos un equivalente de 19.648 puntos de ataque, los cuales una vez más multiplicaremos por nuestro multiplicador de habilidad, que es 4.4, y nos va a dar un daño base de 86.454 puntos de daño, menor que los 92.000 que estábamos haciendo cuando teníamos equipados los fuegos de cristal. Sin embargo, debido a nuestro nivel crítico, todos nuestros ataques van a ser críticos, así que este daño nosotros lo vamos a multiplicar por 1.5629, que es nuestro efecto crítico, dándonos un total de 135.120 puntos de daño, casi 25.000 puntos de daño de diferencia si es que utilizamos devoto en vez de usar fuego de cristal. Aunque nuestro ataque baje, nuestro daño final va a ser mucho mayor debido a que todos nuestros ataques son críticos. Nuestro DPA o daño por ataque va a ser mucho mayor a que si solamente algunos de nuestros ataques sean críticos. Así que una vez más, así como ocurre en otros juegos de rol donde utilizamos el promedio del daño que hacen nuestros personajes para obtener el daño que hace en un segundo, así nosotros también podemos utilizar el promedio de daño que haría nuestro personaje utilizando su nivel crítico y su efecto crítico para calcular precisamente cuál es el daño promedio que estaría haciendo en cada uno de sus ataques. Y aunque no es completamente necesario que ustedes sepan esa fórmula exacta y cómo funciona para calcular su DPA, lo que sí necesitan saber es que su nivel crítico es de suma importancia, y si quieren utilizar a Aioros necesitan llevarlo a 1200 puntos de nivel crítico para que puedan asegurar que todos sus golpes sean críticos. Así que recuerden, si quieren utilizar un cosmo de fuego de cristal, necesitan buscar 13 subatributos de nivel crítico y solamente los pueden obtener en sus cosmos azules y rojos, por lo que van a necesitar que uno de sus cosmos tenga 3 subatributos,
mientras que el resto todos tengan 2. Utilizan espada de Damocles para incrementar 800 puntos su nivel crítico cada vez que hacen un ataque y su daño se disparará por los cielos. Pero es muy importante que lleguen a estos 1200 puntos, ya que de lo contrario su daño promedio se verá mermado masivamente por todos los ataques que fallen en ser críticos. Y si además de esto quieres saber cómo mejorar el ataque de tu Thanatos, te dejo aquí este video para que lo descubras. Mandemos un fuerte saludo, bolita de arroz, y hasta la próxima.